permitirnos poder estar una mañana más, sabiendo que en su amor y en su gracia hemos sido sostenidos por Él. No hay méritos, no hay capacidades humanas para poder estar un día en pie. Si Él no sostiene nuestra vida, estamos, como decía mi abuelo, estamos todos perdidos. Pero damos gracias al Señor y doy gracias al Señor también porque cada vez que nos reunimos tenemos mucha palabra de Dios. Eso es muy bueno, es excelente, pero también nos hace cada vez más responsables. Y esa responsabilidad de tener más entendimiento, más conocimiento, nos debe de llevar a vivir una vida que a Dios le agrade, sumergida en su voluntad, en hacer lo que Él anhela para nosotros. Por lo tanto, es una responsabilidad diaria en nosotros. Escuchaba a un pastor esta semana haciendo cuentas, ya ha terminado el mundial, de cuántas personas a nivel mundial manifestaron su devoción en cada partido, en el final, en el inicio. eh, y muchas veces ni siquiera a veces nuestros vecinos saben que amamos al Señor. Podrían vernos o ver a alguien vestido de Colo-Colo, de la Universidad de Chile y un montón de equipos, pero no ven la pasión que tenemos por transmitir el evangelio de salvación a aquellos que están perdidos. Dios nos ayude, Dios santifique nuestras emociones, nuestros deseos para poder manifestar realmente a quien amamos. De todas maneras, sale a relucir a quien amamos en nuestras acciones, ¿cierto? Muy bien. Vamos hoy día a comenzar el capítulo 8 de Romanos. ¿Ya? Yo espero que mediante el boletín que se envió usted haya hecho su tarea, una tarea autoobligada de poder leer el capítulo 8 y como la mente es frágil haber leído también el capítulo 7 para poder ver en qué vamos a detenernos ahora por un tiempo mientras el Señor nos permita. Pero como yo soy un poco desconfiado, vamos a repasar un poco el capítulo 7, un pequeño resumen para poder introducirnos en el capítulo 8 y finalmente a las 2 de la tarde poder hablar el versículo 1. ¿Te parece? ¿Sí? Amén. Venimos de un capítulo 7 donde el apóstol Pablo nos presenta que la unión con que hemos quedado libres de participar de la muerte por causa del pecado tiene que ver con una representación o con una unión que Él ha hecho hacia los escogidos. Hemos participado de su muerte, hemos participado también de su resurrección. En la muerte quedamos libres de la ley que nos condena, ¿cierto? La ley que el hombre no podía cumplir, la ley que por más que el deseo de alguien hubiese estado en cumplir la ley de Dios, era totalmente imposible por una naturaleza que estaba corrompida. Pero también en la resurrección quedamos unidos a Dios. Y la finalidad, dice el apóstol, es para que llevemos mucho fruto. Luego nos comienza a mostrar que la ley de Dios no es pecado, que no nos da la libertad para pecar, que Dios no pone su ley para que el hombre peque, sino que da a conocer que el hombre es incapaz de poder cumplir aquello que Dios demanda para nuestras vidas.
por medio de la ley fuimos conscientes de nuestro pecado, al no poder cumplir lo que Dios nos estaba demandando. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como alguien irreprensible, lo hablamos, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él cumplía según su perspectiva, según sus ojos, según lo que se le demandaba, cumplía la ley, pero cuando vino el entendimiento de la ley de Dios, él sufrió un cambio, ¿cierto? La ley moral, los 10 mandamientos, refleja el carácter eterno y santo de Dios. Ella vino a mostrar que el hombre en su estado pecaminoso, en un estado corrupto, no podía cumplir la demanda de esa ley. Nadie hubo en la tierra que haya cumplido la ley. Por eso es que fue necesario que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojara a sí mismo y se envasara en un cuerpo de debilidad para poder cumplir en ese cuerpo las demandas de la ley y vivir una vida sin pecado. Esa fue la razón por la que Dios ha enviado a su Hijo. No había nadie en la tierra que fuera capaz de cumplir las expectativas, las demandas de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo avanza y comienza a detallar desde el versículo 14 en adelante que la ley de Dios es espiritual y él se declara como carnal también vendido al pecado, porque ya viene el entendimiento de lo que realmente era el espíritu de la ley por el cual Dios la había dado. Cuando él se reconoce que estaba vendido al pecado, dijimos que esta es una verdadera declaración de alguien que ha sido regenerado. El apóstol Pablo se presenta como un hombre de Dios, como un hijo de Dios, como alguien redimido. Él habla desde el lado de un hijo de Dios, de lo que se espera de un hijo de Dios, pero detalla también esta lucha que se encuentra en su interior al intentar de cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas. Se da cuenta de que hay otra ley operando en su interior y que lo lleva a hacer, usted se recuerda, aquellas cosas que él no quería hacer. Él ve que hay una ley en sus miembros que finalmente lo llevan a hacer aquello que su ser interior no quería hacer. El ser interior del apóstol Pablo, que ha sido creado para buenas obras según Dios, anhelaba vivir y hacer la voluntad de Dios, anhelaba vivir para la gloria de Dios, anhelaba vivir en santidad, anhelaba hacer la voluntad de Dios. Pero él encontraba que esta ley que operaba en sus miembros lo llevaba a hacer aquello que él no quería hacer. Usted y yo somos parte de esa lucha. Usted y yo somos parte de lo que sabemos que debemos hacer porque estamos conociendo la voluntad de Dios, estamos conociendo que Él es un Dios santo, 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 y de todas maneras llevar una mala práctica, llevar pecado en nuestra vida, a pesar de que sabemos que va en contra de la naturaleza de Dios. Alguien que reconoce de esta manera que hay una manifestación activa que va en contra de la voluntad de Dios y que hay un conflicto en su interior, es un verdadero cristiano. El conflicto solo se desata al saber que hemos profanado la santidad de Dios, al saber que hemos fallado delante de Dios. Un pecador no redimido no tiene en mente la santidad de Dios. Él no está velando ni buscando la voluntad de Dios. El pastor Daniel nos decía, alguien que no conoce a Dios está velando por poder manifestar su voluntad, desarrollar sus propósitos, desarrollar lo que él quiere, lo que él anhela. Él no tiene crucificado sus deseos, su yo, para poder hacer la voluntad de su Salvador, porque no le conoce. Él solo quiere satisfacer egoístamente sus deseos internos, porque allí está su deleite.
Esa ley que opera en contra de la voluntad de Dios es la ley del pecado y que ocupa a los miembros del cuerpo como una herramienta para poder llevar a cabo un fruto de pecado. Eso lleva al apóstol Pablo a gritar de manera desgarradora, versículo 24, miserable de mí. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un comentarista expresó de esta manera. Dice, corro y hago lo que manda la ley, pero no me da pies ni manos. Él dice, mejores nuevas trae el Evangelio, me pide que vuele, pero además me da alas. El Señor nunca nos va a pedir algo que estemos imposibilitados de hacer. Y lo que Él nos demanda viene respaldado por la fuerza superior de su Espíritu en nosotros. Y esto es lo hermoso del capítulo 8 de Romanos. Al saber que en las fuerzas el apóstol Pablo no podía hacer frente a ese deseo que su carne lo llevaba a hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios, es que él grita buscando un socorro. Él no apela nuevamente a su fuerza, él no apela a su capacidad, él no apela a lo que él era, a lo como él se veía, sino que el grito que él da, dijimos, lo da hacia afuera. Porque internamente no encontró la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Él estaba luchando, era un cristiano que lucha porque ama la voluntad de Dios, pero se ve que no puede hacerlo. Entonces él grita hacia afuera con desespero, buscando un socorro, buscando una esperanza, buscando que alguien le ayude para que pueda vencer. Y ese socorro, usted y yo lo sabemos, viene de lo alto. Y él dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Qué verdad más gloriosa. La ayuda siempre viene de lo alto. Es el Señor por medio de su Espíritu, fortaleciendo a aquellos que se ven y declaran débiles para luchar, aquellos que se manifiestan su incapacidad para vencer en la carne, por sus propias fuerzas. Ellos claman a lo alto y de lo alto viene su socorro. La fortaleza solo se encuentra en el Señor, en nuestro Salvador. Y así vemos que termina brevemente el capítulo 7 para poder entrar en donde el apóstol Pablo nos hablará acerca de la vida en el Espíritu. Y el capítulo 8 vamos a... El primer título que tiene dice viviendo en el Espíritu. En los primeros 3 capítulos de la carta de Romanos vemos que fue Dios el Padre en la creación. Luego, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 7, vemos a Dios, el Hijo, en salvación. Pero ahora en el capítulo 8, es Dios, el Espíritu Santo y la santificación en el creyente. El Espíritu Santo en esta carta no ha sido mencionado mucho hasta ahora. Solo 2 referencias al Espíritu Santo. Pero ahora en este capítulo se menciona 19 veces. Entonces tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los romanos y posiblemente de toda la Biblia. Un comentarista dijo y hizo esta nota o esta característica de este versículo, de este capítulo, perdón. Dice, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, esa sería
la manera en que se vería el capítulo 8 en el anillo. Una hermosa piedra preciosa en un anillo. Él sería el punto más resplandeciente de la joya. Otro comentarista dijo, ese capítulo incomparable. Le digo esto para que usted en su casa comience a degustar versículo por versículo y que el Señor nos permita ir comprendiendo y nos dé entendimiento. El capítulo 7 pone en evidencia la vida fracasada de quien quiere alcanzar la victoria espiritual por sus propios medios y el contraste ahora entre el deseo del hombre interior creado en Cristo Jesús para buenas obras y la acción de la carne que genera un conflicto grande en el cristiano. Usted y yo batallamos todos los días con este conflicto. Nuestro espíritu es transportado por la carne. Ambos tienen un poder, el pecado residual opera aún en los cristianos. Usted sabe, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar constantemente con un deseo llevado por la carne y el pecado residual a no hacer la voluntad de Dios. Pero a quien usted más alimente es el que va a ganar. Si usted alimenta la carne, no espere vencer las tentaciones. Si usted alimenta su espíritu con la única comida no adulterada, con la única leche espiritual que es necesaria para nutrir nuestra vida, con la palabra, con la oración, amado, usted tiene todas las posibilidades de salir siempre victorioso. No digo que será fácil. No digo que no habrá momentos de debilidad. Pero cuando hay debilidad en nuestra vida, la fortaleza del Señor se hace presente en nosotros. El poder de Dios se manifiesta ahora en la vida del creyente mediante la presencia del Espíritu Santo en su vida. La obra de Cristo hace al pecador libre de la pena del pecado, por lo que iniciamos el versículo 1 con ya no hay condenación para ellos. El poder del pecado queda controlado en aquel que se deja conducir por la vida del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él quiere que vivamos haciendo la voluntad de Dios para agradar a nuestro Dios. Estos que se someten a la voluntad de Dios son los que andan en el Espíritu, va a decir el apóstol Pablo. Y por lo tanto, por consecuencia y resultado, son quienes agradan realmente a Dios. Ellos no están bajo el control de la carne para practicar sus pasiones corruptas, sino bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo para vivir una vida justa que honra y glorifica a Dios. Es la gran diferencia de quienes son llevados por la voluntad del Espíritu y quienes son llevados por los deseos de la carne. Hay una gran diferencia, hermanos. La sustitución de Cristo quita la responsabilidad penal del pecado para todo aquel que ha creído y ha venido en arrepentimiento delante del Señor. La gracia operó en el creyente para hacer posible lo que la ley no pudo hacer en el hombre, que es ayudarlo a cumplir. La ley no daba una ayuda, simplemente la ley nos decía que no podíamos. La ley hacía evidente el pecado cuando habíamos fallado ante lo que se nos decía. Pero ahora el Espíritu es una fuerza superior, interior, que cuando nos dejamos guiar por Él y cuando nos dejamos ayudar en nuestra debilidad, Él fortalece nuestra vida para que podamos vencer en medio de toda tentación. Por eso es que en el versículo 9 el apóstol va a decir que estos ya no viven según la carne, sino según ahora en el Espíritu.
Y por esa razón su vida puede ser completamente agradable a Dios. El énfasis que el apóstol Pablo va a dar es que hay una necesidad de cada cristiano, de cada creyente, verdaderamente de vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y vivir también en la armonía de la voluntad de Dios. Todos quienes viven de esta manera entienden que han alcanzado una nueva relación con Dios, que es la de hijos, que es haber sido colocados en la posición de herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 17. En esa condición somos tratados por Dios como hijos. Él es nuestro Padre, un buen Padre, proveyéndoles de gracia para superar las dificultades, incluso la angustia en la que puedan encontrarse como personas vivientes en este mundo, según los versículos 19 y 23. Las circunstancias adversas se ven desde otra perspectiva, no desde la angustia, sino desde ahora la esperanza. Y no una esperanza incierta, sino una esperanza cierta, gloriosa, gozosa, mediante la ayuda del Espíritu Santo, porque Él también intercede por nosotros. Y la conclusión se proyecta hacia la grandeza del amor de Dios directamente, orientado hacia todos los que le pertenecen a nuestro Salvador. No solo con el disfrute de la esperanza y bendiciones eternas dadas en el plan de salvación, sino también con la provisión de su gracia en cada instante de nuestra vida, sabiendo que quien ha dado a su Hijo, también con Él nos dio todas las cosas. Entonces, la aparente derrota de la carne en el cristiano se cambia en victoria continua por la obra de Dios orientada a todos a quienes Él ama, dando la certeza de que nada ni nadie podrá finalmente separar al creyente de la realidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin importar lo que podamos padecer, sin importar lo que Dios haya permitido en nuestra vida y que a nuestra mente sea tan malo, nada nos va a separar del amor de Dios. Y ahí lo único que debemos alinear es nuestro pensamiento en cuanto a la voluntad de Dios, porque todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. El bosquejo de la epístola o de este capítulo 8 nos hablará de un nuevo poder en la vida, la obra del Espíritu Santo, y eso es del versículo 1 al 17. Allí se va a hablar de la liberación del pecado, la liberación del cuerpo, la liberación de la esclavitud y también la liberación de los hijos de Dios. La segunda sección, la glorificación, conformidad o conformados con el Señor de la justicia, desde el versículo 18 hasta el 39. Y allí vamos a ver los sufrimientos de la vida presente, los sufrimientos de la creación, los sufrimientos de los creyentes, intercesión del Espíritu, la gloria que será manifestada y por último, himno de seguridad y alabanza. De esa manera está conformado el capítulo 8, al cual vamos a entrar hoy, y le invito a que podamos leer el versículo 1 para que demos inicio a esta exposición del texto. ¿Lo tiene? Amén. Romanos 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias en esta mañana por tu hermosa, poderosa palabra. Afirma nuestras vidas por medio de ella, Señor. Trae convicción de que somos hijos sellados, marcados para tu gloria y que debemos vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados completamente por tu Espíritu en todos los aspectos de nuestra vida. Danos esta conciencia, Señor, de que no estamos desamparados, sino que tu Espíritu habita en nosotros y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, abre nuestro entendimiento para que podamos ver claramente tu poderosa palabra y así poder vivirla en nuestro día a día. En Cristo nuestro Salvador, te rogamos. Amén. Hemos pasado desde el valle de la desesperación y de la derrota, con una carne que muchas veces domina los deseos del cuerpo, llevando a hacer al cristiano aquellas cosas que él sabe que desagradan a Dios. Pero el apóstol asciende ahora hasta las alturas con un clamor de triunfo. Y esto es tan esperanzador, amados, para quienes están atravesando dificultades, tentaciones, aquellos pecados que muchas veces son considerados pequeños en nuestra vida, pero que día tras día quitan esa fuerza y ese temor de Dios. Hay un clamor de triunfo en este capítulo. El cristiano no vive eternamente derrotado. Lo común de un cristiano es que viva en victoria. Quizás no en una victoria continua ni perpetua, pero vive en victoria. Hay veces que falla. Hay veces que peca claramente y eso para él entristece su corazón porque el Espíritu también lo contriñe y lleva a hacernos ver que hemos fallado delante del Señor. Eso hace que doblemos nuestras rodillas en arrepentimiento y clamemos al Señor de la gracia para que perdone y nos ayude a poder continuar adelante. Los primeros versículos de este capítulo han sido llamados la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Y el apóstol inicia diciendo, ahora pues. Y esto tiene que ver y tiene relación con la angustia y la desesperación del final del capítulo anterior para pasar a disfrutar del privilegio y también de la seguridad, ojo, no en las fuerzas que se tienen, sino que en la obra soberana de Dios, por medio de la victoria de Cristo, por medio de su Espíritu en nuestra vida. El ahora pues del apóstol Pablo es muy importante porque dice que lo que él habla viene de un argumento lógico. Es como si él comenzara a decir, ¿sabes qué? Puedo probar lo que estoy diciendo aquí. Tengo los argumentos necesarios para poder convencerte y darte una prueba irrefutable de que esto es verdad. Esto es lo que él prueba. Si somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. No puedes absolver a la cabeza y condenar la mano. No puedes ahogar el pie mientras la cabeza permanezca fuera del agua. Únete a Él y escuchemos el veredicto: ninguna
condenación hay. Algunos comentaristas dicen que es consecuencia de la conclusión del versículo 7:25, pero una visión más amplia, más correcta, más exacta, tiene que ver con una conclusión correspondiente a los 7 primeros capítulos de Romanos, los cuales se enfocan principalmente en la justificación por gracia solamente, hecha únicamente posible en base y por el poder de la gracia de Dios en Cristo. Sabemos que el pecado conduce a la muerte y al fracaso, Romanos 7:10. La experiencia de la condición del hombre como pecador que abarcó a todos, porque todos fuimos contaminados desde el principio, quedó patentada. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces vemos que la victoria solo se alcanza en Cristo, quien por su obra liberta a los que estaban cautivos en sus delitos y pecados. Él da la libertad de esa responsabilidad penal que el pecado tenía. No era que a usted lo iban a acusar para ver si usted era culpable. Esa no es la manera de interpretar a alguien que no ha nacido de nuevo. Él no va a ir a un juicio para ver si encuentran pruebas para poder acusarlo y condenarlo. El pecador que no ha sido redimido va a una sentencia de muerte directa. Él ya es culpable. Él ya es culpable. Y también es culpable de la muerte de nuestro Señor. El apóstol avanza y dice, ninguna condenación. Esa palabra o esa frase es enfática, no hay condenación. El apóstol no da lugar a una duda interpretativa, no tiene que ver con que usted busque argumentos para ver si bajo alguna posibilidad usted podría ser condenado si ha nacido del Señor. Y esta expresión tiene la forma intensificada que elimina cualquier posibilidad de condenación. No hay castigo impuesto por una sentencia condenatoria establecida por un tribunal. No hay ninguna condenación para ti que estás en Cristo, nuestro Señor. Como el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Él. Y esa es la respuesta. No es que mágicamente nuestros pecados se fueron. Hay una obra de por medio. Hay una obra gloriosa de por medio. Hay una vida perfecta derramada para poder lograr lo que el hombre no podía hacer, y era de exculparse de toda condenación. Outeki, ninguna. Es un adverbio negativo de tiempo muy enfático y transmite la idea de una cesación completa y definitiva. Jesús, en su parábola acerca del rey que perdonó a uno de sus siervos una deuda inmensa en Mateo 18, 23 y 27, ilustra
esta clase de perdón total y gratuito de los pecados para los que acuden a Él en arrepentimiento, humildad y en fe. A ellos se le aplica esta palabra, ninguna. Ese es el corazón y el alma del Evangelio, que Jesús pagó de manera completa y permanente la deuda del pecado que cada uno de los pecadores que fueron escogidos por Él tenían que pagar, pero que a la verdad ninguno de nosotros pagó, porque no teníamos cómo. No había manera de pagar. La paga del pecado, que es condenación a muerte, Él murió por los pecadores, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y como lo ve Isaías, aquel varón de dolores que no abrió su boca, aunque tenía cientos y miles de argumentos, no abrió su boca. Y en esos padecimientos estábamos usted y yo. Entonces la responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente en la cruz del Calvario. Por tanto, ya no queda nada que pagar. No hay nada que pagar para quien se acoge por fe a la obra salvadora de Cristo nuestro Salvador. Y esta es una verdad fundamental que es expuesta y reiteradamente en esta carta. Veamos algunas citas. Romanos 1:16. Anótela, no la busque, yo se la digo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6 del capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Recuerden el estado en que nos encontraron. Muertos en nuestros delitos y pecados. Inconscientes de nuestra maldad, inconscientes de nuestra propia corrupción, inconscientes de nuestro olor. Así nos encontró el Señor, en ese estado. Y en ese estado nos resucitó. En ese estado nos dio vida. Y una vez que nos resucitó, depositó la fe para poder creer en Él. ¿Cuál es la jactancia suya y mía? El hombre no tuvo participación más que su inmundicia, más que aportar con nuestro pecado. Y que desgraciadamente, inconsciente, éramos totalmente inconscientes de nuestra vida. Versículo 8 del capítulo 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Qué gloriosa palabra, qué gloriosa verdad. Y en Romanos 15, 21, el apóstol sigue afirmando, dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. La gracia del Señor extendiéndose sobre el ser humano. Entonces vemos que este sacrificio sustitutorio de Jesús cancela toda la deuda de pecado. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir, ya no hay condenación para los que están en. El creyente no fue transformado a medias. Tampoco se le perdonó una parte de sus pecados. Dios no hizo una separación entre los pecados más graves suyos y Él pagar por ello para que usted de alguna manera, mortificando su vida, pueda pagar lo que falta. No hay ninguna manera de eso. Él pagó por todos nuestros pecados, porque usted y yo ni siquiera podíamos pagar por uno solo. Si Él no hacía esa obra completa y perfecta, usted y yo seguimos perdidos. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando 1/3 de los pecados. ¿No dice eso? Y tengo otra versión. La mitad. Dice la palabra, todos los pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Y el mayor engaño que Satanás muchas veces pone en un cristiano es que simplemente fueron perdonados los pecados hacia atrás. Y por eso es que cuando en el presente fallan, no quieren avanzar porque fallaron al Dios que los rescató. Entonces ya no son dignos de caminar con Él. Y esa es una de las mayores mentiras que el diablo te hará creer. Él perdonó toda nuestra transgresión y ese todo tiene pasado, presente y futuro. ¡Qué buena noticia! Entonces, ¿puedo seguir pecando? ¡No! No es licencia para pecar. El pastor lo dijo, un hijo de Dios que ama y que pasa tiempo con Dios y que se ve cada vez más semejante a Él va a procurar vivir en santidad. Se va a apartar del pecado, va a mortificar el pecado en su vida, porque sabe que el más mínimo olor a un pecado es totalmente reprobable frente a Dios. Él no se da licencia, un cristiano verdadero no se da licencias. Él no anda probando a ver si es capaz de pasar esto. Él sabe que también hay un pecado en tentar a Dios. La justificación es un asunto definitivo para quienes están revestidos de Cristo y de su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. El justo por los injustos. Por lo tanto, el perdón de pecados abre aquí esa perspectiva de una nueva
realidad espiritual. Y es la liberación del poder esclavizante del pecado como manifestación de la salvación en el tiempo presente. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Se da cuenta de que cuando Dios a usted lo rescata y lo traslada a su reino, el proceso que usted y yo iniciamos en nuestra vida tiene que ver con una santificación progresiva. Y cuando decimos progresiva, tiene que ver con que siempre avanza. No puedo vivir siendo más pecador hoy que ayer. Eso no es progresión. Entiendo, van a haber periodos de muchas luchas y de muchas pruebas. Pero tu ser interior, junto con la ayuda del Espíritu Santo, te llevará a anhelar a vivir una vida en santidad, aunque te cueste, aunque tengas luchas diarias, constantes. Habrá un deseo en tu interior de querer agradar a Dios, y nadie lo agrada siendo más pecador, sino que le agradamos cuando hacemos su voluntad, cuando nos apartamos del pecado, cuando le decimos, Señor, soy débil. Señor, en estos momentos soy tentado con esto y hay debilidad en mi vida. Necesito ser fortalecido. Pero no es solo la oración mágica, sino que también es apartarse de. Hay una acción que usted y yo debemos hacer y que debe acompañar nuestra oración. Señor, me veo muy seducido por esto. Ok, yo puedo fortalecer tu vida, pero necesito que tú no veas eso, que tú no hagas eso, que tú te apartes. Y no que, ahora sí que soy fuerte. Tiene que haber una coherencia. Nunca deberíamos enfrentar batallas que sabemos que vamos a perder. Cuando hay debilidad en el corazón, amado, usted no se presente a una batalla. Doble sus rodillas y pídale fuerzas al Señor para poder vencer día a día. Clame al Señor. Busque de Él. Llene su mente, su corazón de la palabra del Señor para que pueda echar mano a la palabra de Dios. Pero también vivir de manera sabia, apartándose del pecado todos los días. El apóstol avanza nuevamente y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es una verdad absoluta. Solo hay victoria en Cristo Jesús. Aquí no sirven los nombres de otros. Aquí no sirven las espaldas de otros. Solo sirve estar en Cristo. La liberación tiene que ver con la condenación de las acciones pecaminosas del yo. Todas esas acciones son denunciadas por la ley y acusadas por ella, demandando la condenación del pecador. Pero esa condenación queda absolutamente cancelada, definitivamente cancelada,
para los que están en Cristo Jesús. En Cristo. Esta frase trata sobre que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Esto es expresado algunas veces como Cristo estando en ellos, y aquí al estar ellos en Cristo. Cristo está en los creyentes por su espíritu, y los creyentes están en Cristo por medio de la fe. Contemplamos al Señor por fe en la tierra, y una vez estando con Él, será por vista. La operación que Dios permite, que permite a Dios retirar esta condenación del creyente, se realiza solamente por medio de Cristo. Aquí no hay, soy amigo del pastor, soy amigo de aquel, soy amigo de este otro. Es Cristo. Romanos 7:25a. La preposición en debe ser considerada como posicional o local, es decir, los que han sido liberados por Cristo de la condenación de la ley no tienen ya su posición en este cuerpo de muerte. Como dice Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que ahora están en Cristo. Y eso es a causa de la identificación con Él en su muerte y también en su resurrección. Amados, hemos sido liberados de ese cuerpo. Y hoy estamos en Cristo para vivir una vida victoriosa. Esa es la perspectiva que usted tiene que vivir. Una vida llena de victorias. Habrán batallas que hemos de perder. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Por lo tanto, el tiempo de victoria se alcanza desde la muerte y resurrección de Cristo y se hace realidad para todos aquellos que por la fe fueron insertados en Él. La vid verdadera. Él es la respuesta a la seguridad, a lo que se dijo antes al referirse a los que están libres de la ley porque murieron a ella. Hoy tenemos la capacidad de poder servir a Dios en una nueva vida en el Espíritu, según Romanos 7:6. Y en esta gloriosa posición que usted hoy día tiene, que yo tengo en Cristo, ya no hay condenación. Ese es el argumento que el apóstol presenta para poder decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no están solo libres de condenación, sino que también son introducidos a un terreno de victoria para la santificación progresiva. En la teología cristiana, la justificación y la santificación y la glorificación no son compartimientos aislados, sino aspectos inseparables de la obra de Cristo. Es un proceso que lo abarca todo. Al no haber condenación, está incluido el perdón y la purificación del creyente. Por eso, amado, es muy necesario que usted y yo seamos conscientes cada vez que pecamos, cada vez que fallamos delante del Señor, para que vamos en arrepentimiento delante de Él y demos gracia por su misericordia que ya perdonó nuestro pecado. Pero también para rogarle que fortalezca nuestra vida, porque van a haber momentos de debilidad.
Van a haber momentos en donde incluso las pruebas traerán a nuestra vida desesperación, traerán también duda, pero su Espíritu está en nosotros. Él nos va a ayudar, pero también debemos clamar delante de nuestro Señor. Primera de Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y también redención. Necesitamos crecer y creer en la obra de Cristo en nuestra vida y verdaderamente comportarnos como hijo de Dios y no andar como niños fluctuantes, inmaduros, buscando algo que me permita escapar de alguna responsabilidad, sino mantener nuestras convicciones en lo que Dios ha hecho, pero también responder con una seguridad delante de Él, porque Él nos ha amado hasta el fin. El texto continúa y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero tengo una noticia que darle. Esta parte no se encuentra en los mejores textos griegos y ha sido sin duda el resultado de interpolaciones de la Escritura. Esa parte no se encuentra en los textos originales, pero sí aparece más adelante en el versículo 4. Por eso lo vamos a dejar hasta allí. Dicen que en las traducciones, inconscientemente, algunos comentaristas dicen, se le agregó ese texto, que es el mismo texto que se repite en el versículo 4. Y como no tiene injerencia en el versículo, en el fuerte del versículo, los comentaristas dicen, no es necesario poder explicarlo. Termino con esto. Lutero dijo, la fe que une el alma con Cristo como una esposa está unida, repito, la fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Y ponga mucha atención a esto. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Cristo posee todas las bendiciones y la vida eterna. De allí en adelante se constituyen en propiedad del alma. El alma tiene todas sus iniquidades y pecados. Todos se convierten de ahí en adelante en propiedad de Cristo. Entonces, cuando comienza un bienaventurado intercambio, Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, Cristo, el Todopoderoso y Eterno, al tomar sobre él mismo por su anillo nupcial de fe todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en él. Porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita. De modo que por fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo su esposo. Fin de la cita. Y para terminar, un poema que me sacó lágrimas. Dice, alcanza primero a mi bendito Salvador,
prívalo de la estima en que Dios le tiene. Prueba, si puedes, que en Jesús algún pecado hay. Y entonces, inmundo me podrás llamar. ¿Se da cuenta por qué no hay condenación? Si usted pudiera probar que hay un solo pecado en Cristo, usted puede ser acusado. ¿Podría encontrar uno? No. Somos uno con Él. Y no es que usted no tenga pecado acá en la tierra. Es que su justicia se nos imputó. Su santidad nos santificó. Pero en este proceso santificamos nuestra vida mortificando el pecado para ser coherente con quien ha derramado su vida y nos ha dado todo su amor. Prueba si puedes que en Jesús algún pecado hay, y entonces, inmundo, me podrás llamar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa, verdadera, única. Señor, te ruego que en esta mañana la verdad de tu palabra traiga un entendimiento mayor a nuestros hermanos, a mi vida, para que podamos vivir conforme a la verdad de tu evangelio y no conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, como yo me veo. Hoy no importa, Señor, el cómo yo me pueda ver. Porque tú me ves a través de la vida de Cristo. Y esa verdad me hace consciente de querer ser santificado cada día más para poder corresponder a ese amor, agradándote a ti, dándote gloria a ti en todo cuanto podemos hacer. Haznos consciente de esta verdad. Haznos consciente que no hay condenación en nuestra vida, porque Cristo ha pagado la totalidad de nuestras faltas, la totalidad de nuestros pecados, y Él fielmente nos aseguró la entrada a su gloria eterna. No hay capacidades humanas. No están mis fuerzas que contribuyan a. Solo te contribuimos con nuestra debilidad para ser fortalecidos en el poder de tu fuerza. Padre, sostiene esta verdad en cada vida y en cada corazón. Que sea una palabra orada, creída, entendida y vivida por cada uno de nosotros. En Cristo nuestro Salvador te rogamos. Amén y amén.